El Señor nos permite llegar ya a este quinto domingo de Cuaresma. Hemos recorrido mucho de lo que corresponde al camino de preparación hacia la Pascua, lo cual significa que tenemos todavía unos cuantos días, pocos, para intensificar nuestra disposición interior y poder celebrar pues intensamente, con auténtica y profunda fe, pues todo el centro de nuestra fe. Si Cristo no hubiera muerto, si no hubiera resucitado, pues no tendría sentido que estuviéramos aquí. Sería una reunión nada más que estuviéramos poniendo en riesgo hasta nuestra salud física. Pero San Pablo nos deja bien claro, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 14 y en el verso 17, nos tapa la boca diciendo: si Cristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Mejor me pondría a contarle chistes para estar más contentos y divertidos, pero no, nos mueve el nutrir, el fortalecer una fe. Y todo eso parte de lo que Dios ha venido revelando. Irnos a las Sagradas Escrituras, nos topamos con ese plan maravilloso de salvación que tiene el Señor. Ustedes, si empiezan a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se topan con un elemento impresionante sobre la alianza. Es un punto clave que se entiende solamente desde este plan de Dios. Al grado que las Sagradas Escrituras las hemos dividido en estas dos etapas fundamentales, más conocido como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se tradujo mal y debió llamarse Antigua Alianza y Nueva Alianza. Voy a mencionar las razones bíblicas del porqué. La alianza en el Sinaí, capítulo 19 del Éxodo, versos 5 y 6, podríamos decir que ahí nace el pueblo de Israel propiamente como pueblo de Dios. La famosa alianza en el Sinaí surge como un compromiso donde Dios quiere velar especialmente por el pueblo de Israel y le pide a ese pueblo pues que le sea fiel. Acuérdense que va a decir esa cita que les dije: si escuchan mi voz, si se mantienen fieles a mi alianza, serán pueblo de mi propiedad, nación consagrada, pueblo sacerdotal. Si se mantienen fieles, si escuchan mi voz. Y sobre todo a lo largo del Antiguo Testamento aparecen muchísimos momentos en que el Señor nuestro Dios va a estar reprendiendo a su pueblo y a los reyes: no cumpliste mi alianza, te alejaste de la alianza, no vivieron según la alianza, pisoteaste la alianza que hicimos. Por eso va a suscitar este profeta que escuchamos en la primera lectura. ¿Cómo se llamaba el profeta? Jeremías, exacto. En el capítulo 31, es muy fácil de aprendérselo, versículo 31, fíjense lo que dice el Señor nuestro Dios a través de este profeta: viene el tiempo en que yo haré una alianza nueva, fíjense, una alianza nueva, no como la que sucedió en el Sinaí cuando los había sacado del país de Egipto. Una alianza nueva, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está abarcando la totalidad de todo el pueblo elegido de Dios.
Ahí lo dice textualmente en esa cita. ¿En qué va a consistir la nueva alianza? Fíjense, y nos lo aclara ahí. Pondré, ya es en el verso 33, pondré mi ley en lo profundo de sus mentes y voy a grabar en sus corazones esa ley. ¿Qué va a venir como síntesis del cumplimiento? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En otras palabras, yo te pertenezco, tú me perteneces. Está haciendo pues el llamado a que sea más en serio la respuesta que dé cada uno al llamado de Dios. Habría que preguntarnos, obvio, ¿y dónde se realiza, dónde alcanza su culmen esa promesa de que pondría su ley en la mente y la grabaría en el corazón? ¿Dónde se realiza esa nueva alianza? Y obvio, nos vamos a la nueva alianza, al Nuevo Testamento, y nos topamos ahí que el que nos va a aclarar sobre la alianza nueva es el Jesús. Ustedes podrán repasar después estas citas bíblicas, pero todas van a hacer alusión a una alianza nueva. Y se da primero en un contexto de la institución de la Eucaristía. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28. Cuando toma Jesús aquel cáliz, aquella copa, llama ahí sangre de la alianza nueva, donde Él va a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Prácticamente la misma idea la va a manejar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, en el verso 24, donde el mismo Cristo Jesús presenta ese cáliz, esa copa, sangre de la alianza nueva. Pero de una manera todavía más impactante, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 20, va a decir: alianza que es sellada con mi sangre. Fíjense, sellada con mi sangre, dice Jesús ahí cuando está instituyendo la Eucaristía. Ese mismo elemento lo pone San Pablo, repásenlo porque con esa cita tumban a cualquier persona que no cree en la Eucaristía. Y busquen en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 25. Fíjense, ese texto que les estoy diciendo, primera carta a los Corintios, capítulo 11, puede ser desde el verso 23 como hasta el 29. Eso que escribió ahí San Pablo, se escribió primero que lo que dicen los evangelios sobre la Eucaristía. Y ahí dice en el verso 25, capítulo 11, también, esa sangre va a sellar la alianza definitiva de Dios con nosotros. Sangre de la alianza nueva y eterna, diremos concretamente en el momento de la consagración. Si siguen leyendo, en el verso 26 les va a decir: cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y en el verso 27 como el 29 va a aclarar: si comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús indignamente, puede ser para nuestra condenación. Si fuera una simple representación casi teatral, como lo hacen los hermanos separados, comiendo galletitas y jugo de uva, pues no sería para nuestra perdición. Lo más que podría hacer es que nos diera
aumento de azúcar y nos doliera el estómago, pero como es presencia real de Jesús, nos advierte ahí San Pablo: revísese cada quien cómo se acerca a recibir a Cristo en la Eucaristía, y sópale. Ahí nos sentimos pues reprendidos, ¿verdad? Entonces todo esto viene al concepto de la alianza. Si se van a la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, hagan de cuenta que toma literalmente todo lo que escuchamos del profeta Jeremías. En el verso 6 va a decir que Cristo Jesús tiene un ministerio superior porque Él es mediador de una alianza mejor. Verso 7, si la alianza anterior, es decir, la del Antiguo Testamento, fuera perfecta, no hubiera sido necesaria otra alianza, no hubiera mandado Dios a su Hijo al mundo por la salvación. Por eso, si siguen leyendo la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 15, y en el capítulo 12, verso 24, nuevamente va a decir: Cristo es el mediador de una nueva alianza. Ahí se cumple pues lo que el profeta Jeremías estaba anunciándonos. Pero todo esto puede ser posible como aplicable más directamente a nuestras vidas cuando por la fe nos adherimos a su persona. Por eso nos va a decir en la carta a los Hebreos, ustedes lo acaban de escuchar, capítulo 5, verso 9. Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Ahí está la clave ahora de nuestra respuesta en la fe. ¿Qué tanta injerencia tiene su palabra, su persona en nosotros para ser causa de salvación en nuestras propias vidas? Todo eso es posible desde la ofrenda, desde el sacrificio que se realizó en la cruz, cargando precisamente todos nuestros pecados. Brincamos al Evangelio que acabamos de escuchar y nos vamos ahí al capítulo 12. En el verso 23, fijémonos lo que nos acaba de decir Jesús. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, se pudre y se acabó. Pero si muere, dice, da mucho fruto. Si entrega su vida, da frutos de vida eterna, de salvación para el que cree en Él. ¿Cómo corroboramos eso? Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24, va a retomar nuevamente ese elemento de entrega de sí mismo. De tal manera que no podemos concebir a un Jesús sin su crucifixión y muerte para poder hablar también de su glorificación. Dice textualmente: el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y solamente se entiende desde su pasión y muerte. ¿Qué significa eso de que es glorificado? Realiza la plenitud de gracia, de vida, de divinidad, y a la cual Él nos llama a participar también de su triunfo glorioso. Y una cita clave que nos va a quedar nos va a sorprender, nos vamos al Evangelio mismo de San Juan, capítulo 17, en el verso 5, la llamada oración sacerdotal de Jesús. Fíjense lo que va a decir ahí: Padre, glorifícame junto a ti con la misma gloria que tenía contigo desde antes de la creación del mundo.
glorifícame junto a ti con la misma gloria que tenía contigo desde antes de la creación del mundo. ¿Qué significa? Está hablando de su preexistencia en su condición divina y recibe la misma adoración y gloria como el Padre y como con el Espíritu Santo, diremos en el credo. Una cita que ustedes escucharon algunos domingos atrás, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 32. Fíjense lo que va a decir ahí, en la famosa transfiguración. Vieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, vieron la gloria de Jesús. Es decir, cuando se transfiguró, pareciera que les adelantó momentáneamente la resurrección. Y por eso podrá decir San Juan, así lo mencionamos aquella vez, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, verso 14, hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a la luz de las Escrituras, si se fijan, nuestra fe está cimentada, enraizada en un sustento, en una base revelada, en acontecimientos que marcaron definitivamente el plan de nuestro Dios en orden a la salvación. No es fruto de mitos o leyendas o cuentos o ocurrencias de algún papa. En las Escrituras se plasma todo el sentido de nuestra fe. ¿Qué le pedimos pues al Señor en este quinto domingo de Cuaresma? Que un día nos haga partícipes también de su gloria. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 verso 21 va a decir: Él transformará este cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Es decir, somos llamados a participar de su gloria. Como he comentado en las otras Eucaristías, cuando de repente nos damos cuenta que murió algún familiar, algún conocido, algún vecino, ¿a poco no decimos en ocasiones, Dios lo tenga en su gloria, o Dios lo lleve en su gloria? ¿Sí decimos así o no? Diciendo precisamente que lo haga partícipe de su reino, de la vida eterna, de su salvación. Dios lo tenga en su gloria. Esa gloria a la cual esperamos un día también nosotros participar.